La función de reproducción. La reproducción en el ser humano es sexual. Esto significa que para poder perpetuar la especie es necesario que intervengan dos individuos de distinto sexo, que en este caso son masculino y femenino. Los humanos presentamos lo que se denomina dimorfismo sexual. Di, dos, morfos, forma, que quiere decir que los dos sexos presentan diferencias anatómicas. Cada sexo produce una célula sexual o gameto distinta. Los hombres producen espermatozoides y las mujeres óvulos. Estos gametos se producen en las gónadas, que son los órganos reproductores. Los órganos reproductores masculinos son los testículos y los femeninos los ovarios. El proceso por el cual se forman los gametos se denomina gametogénesis. La fecundación es la unión de dos gametos para formar un cigoto. En nuestro caso es interna, que significa que el espermatozoide fecunda al óvulo dentro del aparato reproductor femenino. Una vez que ha ocurrido la fecundación, comienza el desarrollo embrionario. A partir del cigoto, cuyas células se van dividiendo hasta formar un embrión, que continuará creciendo hasta convertirse en un feto. El desarrollo embrionario es también interno. Cuando el feto está formado, más o menos después de 38 o 40 semanas, nace el bebé mediante el parto. Los seres humanos somos animales vivíparos. Una vez que el bebé ha nacido, continúa su desarrollo hasta estar completamente formado, tanto física como psicológicamente. Esto ocurre entre los 17 y los 20 años. Para conseguir completar su desarrollo, los bebés crecen por aumento de su número de células y la maduración de las mismas. ¿Qué cambios ocurren desde que somos bebés hasta la edad adulta? Los seres humanos pasamos por distintas etapas durante el desarrollo postembrionario. Infancia, que va desde que nacemos hasta el principio de la adolescencia. Pubertad, primera parte de la adolescencia. Ocurre normalmente entre los 10 y 16 años, aunque siempre hay excepciones. Adolescencia, periodo que va desde la pubertad hasta la edad adulta. Adultez, que va desde los 20 años hasta la muerte del individuo. Veamos estas etapas con mayor detalle. Antes de que el bebé nazca, sus órganos sexuales ya están formados. La presencia de unos órganos reproductores u otros determina el sexo del individuo, en nuestro caso, femenino o masculino. Estos órganos reproductores son los caracteres sexuales primarios. Para que podamos reproducirnos, es decir, tener descendencia, es necesario que nuestros órganos sexuales maduren, que sean capaces de producir células sexuales o gametos. Esta maduración tiene lugar durante la pubertad. Nuestros ovarios o testículos empiezan a producir hormonas sexuales. ¿Os acordáis cuando las vimos en la unidad didáctica 6? Los chicos producen testosterona y las chicas estrógenos, como el estradiol y la progesterona. Dijimos que esas hormonas van a tener una acción sobre las células diana. ¿Y cuál será esa acción en este caso? Pues provocar importantes cambios corporales que se denominan caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son? En las mujeres se redondea el cuerpo, crecen las mamas y los genitales externos, la cintura se estrecha, crece vello en las axilas y en el pubis y se ensancha la cadera. ¿Os acordáis de los huesos que forman la cadera? Pelvis, ilion, isquion, etc. En los chicos, pues aumenta el grosor de los huesos y la masa muscular. Crece el vello en la cara, la barba, en el pecho, en las axilas y en los genitales externos. Aparece la nuez de Adán, que es esa prominencia de la laringe que se ve en el cuello en la parte delantera. La voz se hace más grave. ¿Por qué? Pues porque se ensanchan y se alargan las cuerdas vocales. Cuanto más gruesas y más largas sean las cuerdas vocales, más grave será la voz. ¿Y qué ocurre durante la adolescencia? Pues que además de estos cambios físicos que acabamos de ver, también ocurren una serie de cambios psicológicos y sociales. Aparece el deseo sexual, libido, sin tilde. Sentimos la necesidad de explorar nuestro cuerpo, se afirma la personalidad y la necesidad de independencia, necesitamos el apoyo de nuestros amigos y amigas, aparecen los conflictos familiares porque criticamos las decisiones que toman
los adultos, nuestros padres, etc. Aparece la atracción sexual, también las crisis sentimentales y se forjan fuertes lazos de amistad. ¿Cómo es la respuesta sexual humana? Bueno, pues los humanos somos seres sexuados, es decir, tenemos sexo, que ya hemos visto que el sexo viene determinado por los caracteres sexuales primarios, ¿vale? La presencia de órganos reproductores. Otro concepto que no debemos confundir con el sexo es la sexualidad, que es la forma en la que nos sentimos como personas sexuadas, que incluyen emociones, sentimientos, pensamientos y conductas relacionadas con el sexo que marcan al ser humano durante su desarrollo y su papel en la sociedad. Cada persona vive la sexualidad de una forma distinta y esta manera de sentirla va a ir evolucionando en el transcurso de las diferentes etapas de la vida. La sexualidad forma parte de nuestra personalidad. Influye en nuestra forma de expresar la afectividad y la comunicación entre personas y debe enmarcarse en valores como el respeto por la diversidad, la confianza y la igualdad. Tenemos que ser respetuosos con los demás en todas nuestras facetas de la vida, incluida la sexualidad. La reproducción y la sexualidad son dos conceptos diferentes que no se deben confundir. La reproducción es la perpetuación de la especie. ¿Cómo? Pues teniendo descendencia, hijos, ¿vale? La sexualidad humana es un medio de comunicación afectiva de gran importancia para alcanzar el equilibrio y la madurez adecuadas a nuestro desarrollo como personas. El contacto sexual entre dos personas se conoce como relación sexual. Estas relaciones pueden ser heterosexuales si se producen entre personas de distinto sexo o pueden ser homosexuales si se producen entre dos personas del mismo sexo. Veamos ahora los aparatos reproductores. Comenzaremos con el aparato reproductor masculino, que está formado por gónadas, pene, conductos reproductores y glándulas sexuales o glándulas anejas. Las gónadas son los testículos, que son los encargados de producir tanto los espermatozoides, es decir, los gametos masculinos, como la testosterona. Los testículos están fuera de la cavidad abdominal recubiertos por el escroto, que es un replegamiento de piel. Tienen que estar fuera del organismo para que la temperatura en los testículos sea inferior a la temperatura corporal, que normalmente son 37 grados. Así que los testículos estarían 2 grados por debajo de esa temperatura, más o menos pues en 35 o 34 grados. ¿Por qué? Pues porque para que se desarrollen y maduren los espermatozoides, esta temperatura tiene que ser inferior a la temperatura corporal. Los testículos están formados por unos conductos que se denominan túbulos seminíferos, que es donde se forman los espermatozoides y la testosterona. Veremos después cómo se produce esta gametogénesis masculina. El pene es el órgano copulador. Su parte delantera, que es más ancha, se denomina glande y la piel que lo recubre, prepucio. El pene está irrigado por 3 arterias y 2 venas. Posee 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso rodea a la uretra y se ensancha en su parte final formando el glande. Estos cuerpos son los que se llenan de sangre y producen la erección del pene. Conductos reproductores. Epidídimo. Son 2 conductos plegados sobre sí mismos y situados sobre los testículos, con los cuales se comunican. En su interior maduran los espermatozoides. Conductos deferentes, también hay 2, y comunican cada epidídimo con la uretra. En ellos se almacenan los espermatozoides que después saldrán a través del pene por la uretra. La uretra en los chicos es el canal por el que también circula la orina. ¿Vale? ¿Os acordáis de cuando vimos los riñones, uréteres, uretra y demás? Bueno. Glándulas sexuales. Producen secreciones que se mezclan con los espermatozoides para formar el semen. Las vesículas seminales producen la sustancia que sirve de alimento y de medio de transporte para los espermatozoides, ¿vale? Producen lo que se denomina el líquido seminal y desembocan al final de los conductos deferentes. Próstata. Produce un líquido alcalino que protege a los espermatozoides de la acidez de la vagina. ¿Vale? El pH en la vagina
es normalmente más ácido que el de la piel es 5,5 y el de la vagina suele estar en torno a 3,8. Bueno, pues si los espermatozoides navegan a través de la vagina con ese pH tan ácido, pues dejarían de ser funcionales y es por eso que necesitan estar embebidos en un líquido que sea más alcalino y que disminuya esa acidez del pH vaginal. Glándulas de Cooper, ¿vale? Estas glándulas están debajo de la próstata y vierten a la uretra una secreción mucosa que también protege a los espermatozoides, ¿vale? Este líquido lubrica y facilita la penetración durante el coito. Aparato reproductor femenino. Funciones: fabricar los óvulos, proporcionar el lugar adecuado para la fecundación y el desarrollo embrionario y sintetizar hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Partes: genitales externos o vulva, que están compuestos por el orificio vaginal, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Los labios mayores recubren al resto de los genitales externos y tienen vello. Los menores están debajo de los mayores y en su punto de unión está el clítoris, que es un órgano pequeño, eréctil, muy sensible porque a él llegan muchas terminaciones nerviosas. El clítoris es como el glande de los chicos. Órganos genitales internos o conductos reproductores, que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Ovarios: producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas. Son un órgano par, esto quiere decir que hay dos, y se localizan en la cavidad de la pelvis. Se pueden tocar desde el exterior. Tienen más o menos el tamaño de una almendra. Trompas de falopio: son dos conductos en forma de embudo que comunican los ovarios con el útero. En sus extremos están las fimbrias, que recogen al óvulo cuando sale del ovario. Su interior está tapizado por un epitelio ciliado que al vibrar hace avanzar el óvulo hacia el útero. Las trompas de falopio es donde se produce la fecundación. Muy importante, la fecundación no se produce ni en el útero ni en la vagina. Los espermatozoides depositados en la vagina tienen que nadar y subir hasta las trompas de falopio para poder encontrarse con el óvulo y fecundarlo. La fecundación se produce, por tanto, en las trompas de falopio. Otra parte es el útero, o también denominada matriz. Es un órgano musculoso, hueco, con forma de pera invertida en el que se desarrolla el embrión. Está conectado por la parte superior con las trompas de falopio y por la parte inferior a través del cuello uterino o cérvix con la vagina. El útero tiene tres capas: la más externa, la capa serosa, la capa intermedia, que es el miometrio, que sería la capa muscular, y la capa más interna, el endometrio, que es la que se va a expulsar en la menstruación. Vagina es el conducto elástico que comunica el útero con el exterior a través del orificio vaginal. Es el órgano copulador femenino y es la vía de expulsión del feto durante el parto. Como última parte del aparato reproductor femenino tenemos las glándulas mamarias, que son las que producen leche cuando nace el bebé. ¿Os acordáis de las hormonas encargadas de la producción de leche y de su expulsión a través de los pezones? Ahora que ya hemos visto la anatomía de los aparatos reproductores humanos, vamos a ver los dos tipos de gametos y cómo se forman. Gametos masculinos o espermatozoides. Son células muy pequeñas y especializadas, de gran movilidad. Miden entre 50 y 60 micras. Recordad que una micra es la millonésima parte de un metro. Partes del espermatozoide. Cabeza. Contiene el núcleo con el material genético y el acrosoma, cuyas enzimas rompen la capa protectora que rodea el óvulo para que se puedan fusionar los dos núcleos gaméticos. Cuello. Es la pieza intermedia. Contiene un centriolo, que es la base del flagelo. Aquí hay muchas mitocondrias que suministran la energía necesaria para el movimiento del flagelo. Cola, formada por un flagelo, que es el encargado de impulsar a los espermatozoides en su recorrido desde la vagina hasta las trompas de falopio. No todos los espermatozoides son viables, ¿vale? Aquí en esta foto podéis ver espermatozoides con dos colas o con dos cabezas o sin cola, que pues evidentemente nunca podrían llegar hasta las trompas de falopio porque se les adelantarían aquellos espermatozoides
completamente normales y funcionales. Gametos femeninos u óvulos. Los óvulos son los gametos o células sexuales femeninas. Cuando una niña nace, tiene unos 400.000 células preparadas para convertirse en óvulos, que se denominan folículos ováricos. De estos 400.000 folículos ováricos solo madurarán unos 450. Esto supone tener la menstruación durante 37 años de nuestra vida, más o menos, ¿vale? Esto es biología y hay niñas a las que la primera menstruación les aparece con 9 años y a otras que les aparece con 15. Pero de media, unos 37 años con la menstruación hasta que aparece la siguiente fase que se denomina menopausia. Bueno, ¿qué es un óvulo? Un óvulo es una célula esférica de tamaño muy grande, de aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro y sin movimiento propio. Acordaos que los espermatozoides son 1000 veces más pequeños que el óvulo. El óvulo es la célula más grande que tenemos en el cuerpo. ¿De qué está formado? Pues tiene un núcleo en cuyo interior está el material genético, un citoplasma que contiene los orgánulos y además servirá de alimento al embrión mientras no se forma la placenta, y una serie de envolturas que protegen al óvulo. Estas capas son: desde el interior hasta el exterior, lo primero que nos encontramos rodeando al citoplasma o al vitelo es la membrana plasmática. Rodeando a esta está la membrana pelúcida, cuya función es proteger al óvulo. Está formada por una serie de proteínas que tienen un papel muy importante en el reconocimiento y la unión al espermatozoide durante la fecundación. Esta capa, una vez que pasa la cabeza del espermatozoide, se endurece y esto impide que otro espermatozoide pueda entrar y fecundar al mismo óvulo, lo que se denomina polispermia. Pero a veces pasa y por eso nacen mellizos. La capa más externa es la corona radiada, que rodea la zona pelúcida y tiene tres funciones. Por un lado, proteger al óvulo de los posibles daños durante su viaje desde los ovarios hasta el útero. Otra de sus funciones es producir las hormonas sexuales y además también interviene en la formación de la placenta. La corona radiada es una capa formada por una sustancia gelatinosa rica en ácido hialurónico y unas células denominadas células foliculares o de la granulosa. Se dice que estas células acompañan al embrión y desaparecen cuando éste se une, es decir, invade el útero de la madre. El citoplasma o vitelo en los humanos es relativamente escaso, no como en las aves, que tiene que ser mucho mayor porque tiene que alimentar al embrión hasta que nace, ¿vale? A nosotros este vitelo nos sirve durante el viaje del óvulo fecundado en las trompas de falopio hasta llegar al útero, que es donde se va a implantar y donde se va a formar la placenta, que será la que posteriormente alimenta al embrión. Ahora que ya conocemos la estructura de los gametos, vamos a ver cómo se forman. El proceso por el cual se forman se denomina gametogénesis, que es distinta en hombres y mujeres. Pero antes de ver cómo se forman los gametos, vamos a dar unas nociones básicas de genética. Los humanos tenemos 46 cromosomas. 44 se denominan cromosomas autosómicos, autosomas o cromosomas somáticos, y 2 son los cromosomas sexuales, que en humanos son X e Y. Las mujeres somos XX y los hombres son XY. Todas las células del cuerpo tienen 46 cromosomas, excepto las células sexuales o gametos, que tienen 23. Y esto es así porque cuando un espermatozoide con 23 cromosomas se une con un óvulo con sus 23 cromosomas, se forma un cigoto que contiene 46 cromosomas. Esto es, dicho así, muy por encima. La genética es más complicada. Realmente lo que tenemos son 23 cromosomas que tienen su pareja en las células somáticas y que en las células germinales no tienen pareja. Hay 23 cromosomas distintos, del 1 al 22 serían los cromosomas somáticos y el número 23 sería el cromosoma sexual, que puede ser X o Y.
¿Qué pasaría si los gametos tuviesen 46 cromosomas cada uno? La formación de gametos masculinos o espermatogénesis es el proceso por el cual se forman los espermatozoides en el interior de los túbulos seminíferos de los testículos. Este proceso comienza en la pubertad y continúa a lo largo de la vida. Cada día se forman cientos de millones de espermatozoides. El proceso de espermatogénesis tiene una duración de entre 62 y 72 días. La supervivencia del espermatozoide depende del entorno en el que se encuentre. En el aparato reproductor masculino está a un pH de entre 7 y 7,5 y a una temperatura de 35-34 grados. En cuanto se eyaculan fuera del cuerpo, pierden estas condiciones y mueren a los pocos minutos. En el interior de la vagina, pues dependerá también del momento en el que se encuentre la mujer. Si está en periodo de ovulación, el pH vaginal será de entre 7 y 7,5, con lo que las condiciones son parecidas al aparato reproductor masculino y podrán llegar a vivir de 2 a 5 días en el interior del aparato reproductor femenino. Fuera del periodo ovulatorio, pues morirían pasados unos 20 o 30 minutos porque el pH vaginal está por debajo de 6, está en torno a 3,8 y el espermatozoide no podría soportar esas condiciones, por lo tanto moriría. Veamos ahora cómo se forman los gametos masculinos. Veamos las fases de la formación de un espermatozoide. Lo primero que ocurre es la proliferación de las espermatogonias que están en las paredes de los túbulos seminíferos. Estas se dividen por mitosis sucesivas para dar lugar a nuevas espermatogonias y que se mantenga así el número de las mismas. La segunda fase se denomina fase de crecimiento, en la cual estas espermatogonias crecen y se transforman en espermatocitos de primer orden que todavía tienen los 46 cromosomas. Después ocurre una fase de maduración. Estos espermatocitos de primer orden se dividen dando lugar a espermatocitos de segundo orden que ya son células haploides, es decir, tienen 23 cromosomas, y estos se siguen dividiendo dando lugar a 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas, que se denominan espermátidas. La última fase se denomina diferenciación y es cuando las espermátidas cambian de forma y adquieren el aspecto característico de espermatozoides. En las paredes de los túbulos seminíferos tendríamos espermatogonias y a medida que nos vamos acercando hacia la luz del túbulo seminífero nos vamos a encontrar espermatocitos de primer y de segundo orden, las espermátidas y por último los espermatozoides, que son los que están más cerca de la luz del tubo, del agujero. Estos espermatozoides alcanzarían los epidídimos donde terminarían el proceso de maduración. ¿Por qué los gametos solo tienen 23 cromosomas? Pues porque en lugar de sufrir las divisiones mitóticas o mitosis que sufren el resto de las células del cuerpo, ellos pasan por una fase de reducción a la mitad del número de cromosomas, que se denomina meiosis. La meiosis solo tiene lugar en los gametos, ¿vale? En el resto de las células del cuerpo no. Se denomina mitosis, el proceso por el que se divide otra célula somática. De una espermatogonia vamos a obtener 4 espermatozoides al final del proceso de espermatogénesis. La espermatogonia, que es diploide, es decir, tiene 46 cromosomas, se divide por mitosis y forma espermatocitos de primer orden, que siguen teniendo los 46 cromosomas. Un espermatocito de primer orden se divide en 2 espermatocitos de segundo orden que han sufrido una meiosis y que ahora tienen 23 cromosomas cada uno. Y de cada espermatocito de segundo orden se van a formar 2 espermatozoides. Como tenemos 2 espermatocitos de segundo orden, obtenemos 4 espermatozoides. Una vez que se forman los espermatozoides, por el conducto, la luz del túbulo seminífero, van a llegar al epidídimo, donde se completará su proceso de maduración y luego pues irán
hasta los conductos deferentes, donde quedarán almacenados hasta que sean expulsados durante una eyaculación a través de la uretra. La oogénesis es el proceso por el que se producen los óvulos en los ovarios. Como ya os comenté, dentro de los ovarios hay aproximadamente 400.000 folículos ováricos. Y cada mes, a partir de la pubertad, por acción de las hormonas de la hipófisis, la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos, uno de estos folículos ováricos madurará, crecerá y seguirá el proceso de desarrollo hasta dar lugar a un óvulo. ¿Cómo se produce esto? Bueno, los folículos primarios son muy pequeños e inmaduros y contienen al oocito primario. Estos oocitos primarios son con los que ya nacemos. Son diploides, por lo tanto tienen 46 cromosomas y tendrán que sufrir una división meiótica, una meiosis, para reducir a la mitad esa cantidad de cromosomas. Esto ocurre más adelante en el proceso de maduración, cuando el folículo completa su maduración y se denomina folículo de Graf, que es grande y ya contiene el oocito secundario. Este oocito secundario ya es haploide, tiene solo 23 cromosomas. ¿Qué le ocurre a los otros 23? Pues que además de formarse un oocito secundario, se forma lo que se denomina el primer corpúsculo polar, que contiene los otros 23 cromosomas que le faltan al oocito secundario. Durante la ovulación, el folículo maduro rompe el ovario, por decirlo así, y sale del mismo. El óvulo completa la segunda meiosis, la segunda parte de la meiosis, solo cuando el espermatozoide lo alcanza y lo fecunda. Si no hay fecundación, el primer corpúsculo polar se divide en dos cuerpos polares que degeneran. Si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo será el encargado de producir hormonas que regulan el embarazo, como son la progesterona y los estrógenos. Solo cuando el ovocito secundario se une con el espermatozoide se activa y termina la división meiótica, con la formación de un óvulo y el segundo corpúsculo polar, que degenera. ¿Qué le ocurre al primer corpúsculo polar? Pues que completa la división meiótica y genera dos corpúsculos polares que son haploides también. Con lo cual, aquí tendríamos 4 células haploides, aunque parezca que no. Tenemos el óvulo, que es haploide, que se uniría con el espermatozoide para completar así los 46 cromosomas, el segundo corpúsculo polar, que sería la segunda célula haploide, y los dos cuerpos polares que se generan a partir del primer corpúsculo polar, que también son haploides, con lo cual tendríamos 4 células haploides, siendo equivalente a 4 espermatozoides que se forman desde una espermatogonia. Ahora vamos a centrarnos en qué ocurre a las mujeres en esos 28 días de cambios periódicos que tienen lugar en los órganos sexuales debido a la actividad de distintas hormonas. Veis en la fotografía que hay 3 tipos de ciclos: el ciclo hormonal, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Vamos a empezar explicando el ciclo ovárico, ya que venimos de ver cómo se forman y cómo maduran los óvulos. La primera fase se denomina fase folicular y es en la que la hormona FSH, segregada por la hipófisis, estimula la maduración de varios folículos que empiezan a producir estrógenos, pero de esos que empiezan a madurar, solo uno será el que crezca y madure para completar el ciclo y dar lugar a un óvulo. Esta fase tiene una duración de aproximadamente 13 días. Aproximadamente en mitad de esos 28 días, es decir, el día 14, se produce lo que se denomina ovulación. Lo que ocurre es que la LH, que es la hormona luteinizante, producida también por la hipófisis, provoca la salida del óvulo maduro
del folículo en el que estaba. En este momento empieza a aumentar la progesterona, que es la hormona que provoca ciertos cambios en el útero que serán necesarios para, en caso de que haya una fecundación, se implante el embrión en el útero. La tercera fase del ciclo ovárico se denomina fase lútea, en la cual el folículo, del que se acaba de desprender el óvulo, se convierte en el cuerpo lúteo que segrega estrógenos y progesterona. Esta fase tiene una duración también de 13 días aproximadamente. Tenéis que tener en cuenta que no todas las mujeres tienen un ciclo que funcione como un reloj suizo de 28 días exactos. Hay mujeres que la tienen de menos y hay mujeres que la tienen de más. E incluso algunas, a veces, por cierto tipo de problemas, pues tienen 2 menstruaciones en el mismo mes. No es lo habitual, no es lo normal, pero a veces ocurre. ¿Qué le ocurre al útero? El primer día de sangrado, de menstruación, es el día 1, coincide con la fase folicular. Como no ha habido un embarazo, el endometrio, que ya no tiene que acoger a un embrión, se empieza a destruir. Os comenté que el endometrio del útero era una capa muy vascularizada, llena de vasos sanguíneos, que al empezar a destruirse sangran y también se desprende esa mucosa, con lo cual pues también sale en la menstruación. Durante el sangrado no solo va a salir sangre, va a salir también trocitos de endometrio. Lo habitual es que la fase de menstruación dure pues aproximadamente 7 días al principio y después esa fase, a medida que vamos cumpliendo años, pues se va acortando y puede llegar a durar 5 días o incluso menos. Después de esta fase de menstruación empieza la fase preovulatoria o proliferativa, en la cual el endometrio se empieza a regenerar, a reconstruir por acción de los estrógenos. Empieza a aumentar el grosor y el número de vasos sanguíneos que lo componen. Esto ocurre pues aproximadamente durante 7 días entre el día fin de la menstruación y el día de la ovulación, que ocurre en el día 14. A partir del día 14 se libera el óvulo y en el útero tienen que sucederse una serie de cambios para, en caso de que haya fecundación, acoger al nuevo embrión. ¿Qué ocurre en esta fase posovulatoria o secretora? Pues que el endometrio sigue creciendo, aumentando de grosor y vascularizándose cada vez más. Esto ocurre entre el día 15 y el día 28 del ciclo. Si no hay embarazo, pues se iniciaría otra vez un ciclo en el que el endometrio degeneraría hasta que saldría el día 1 junto con sangre en la menstruación. En esta fase, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo deja de producir progesterona y por lo tanto se inicia otro ciclo para llegar a una nueva menstruación. El ciclo ovárico, lo que sucede en los folículos, depende de las hormonas hipofisarias que son la FSH y la LH. Y el ciclo uterino depende de la cantidad de estrógenos y de la cantidad de progesterona que haya. Puede resultar un poquito liosa al principio, pero no es nada difícil. En el ovario maduran los folículos para que se libere un óvulo que puede o no ser fecundado por un espermatozoide, y en el útero ocurre que el endometrio va cambiando de grosor hasta que en el primer día de sangrado pues empieza a salir porque no ha habido progesterona suficiente para mantenerlo gordito y fuerte para acoger el embrión. Actividad 9. ¿Las mujeres producimos testosterona? En la última diapositiva podéis ver un esquema resumen en donde os explica la función de reproducción. Veis que están los 2 aparatos reproductores y cómo los espermatozoides y los óvulos se unen para formar un cigoto que se desarrollará dando lugar a un bebé, a una persona, al fin y al cabo. Sé que el vídeo puede ser un poco largo, pero pensad que esto, si estuviéramos yendo a clase, se explicaría en 3 días. Aquí está muy condensado, está muy explicado, para que no necesitéis consultar prácticamente nada, ni el libro, ni internet, ni nada. Es más, hay cosas como lo de los cromosomas que os lo explico a mayores para que os vaya sonando y que no vienen en el libro.
Espero que hayáis aprendido mucho y que no se os haya hecho muy pesado. Hasta luego.